Obra de Joule, de James Prescott Joule. Vamos a compartir. Una cosa que no comenté al final de la clase pasada, que me parece interesante, es que uno de los tutores que tuvo particulares, Joule, habíamos mencionado que tuvo algunos tutores. Acuérdense que era hijo de un fabricante de cerveza. Fue John Dalton. Entonces me pareció interesante incluir un recuerdo de Joule sobre Dalton, que nos habla un poco más sobre Dalton, ¿no? Escribe Joule ya de grande, ¿no? Joule recuerda a Dalton. Dice, Dalton poseía un raro poder para atraer el afecto de sus alumnos por la verdad científica. Y fue a partir de su instrucción que por primera vez formé el deseo de aumentar mis conocimientos mediante investigaciones originales. Así que esto es lo que quería comentarles, que tiene que ver con la juventud de Joule y con el propio Dalton, ¿no? Ahora vamos a ver entonces, ya empezamos la clase pasada a ver un paneo de una de sus principales tareas de investigación, ¿no? Que es que fue medir el equivalente mecánico del calor. Hasta acá habíamos terminado, ahora vamos a continuar. Vamos a ver que las contribuciones de Joule a los equivalentes fueron múltiples. Esta es la coronación un poco, porque quizás el experimento más sencillo, el de calcular el equivalente del trabajo por la caída de un peso en el calentamiento del agua. Pero en el medio hubo una larga historia de intentos en distintas formas, siempre centrado en las transformaciones posibles y conversiones asociadas entre distintos tipos de energía. Y los comienzos de Joule no fueron mecánicos, termomecánicos, digamos, sino que fueron electroquímicos. Recordemos que Joule nació en 1818, ya a los 20 y piquito, en principio de la década de 1840, empezó una serie de 5 investigaciones relacionadas todas con la electroquímica, que vamos a ver en más profundidad cuando veamos los aportes de Faraday, cuando entremos en el capítulo, digamos, de historia de la electricidad y del magnetismo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, uno de los primeros resultados importantísimos de Joule fue el demostrar experimentalmente que cuando fluye una corriente eléctrica por un cable, ¿no? Que tiene una determinada resistencia, que eso también vamos a ver un poco el mundo de las corrientes y de las resistencias cuando veamos la vida y obra de Ohm. Pero bueno, acá estamos en nuestro capítulo de la termodinámica y entonces, bueno, por eso lo mencionamos. Lo que hizo Joule fue encontrar experimentalmente que el calentamiento de un cable que transporta una corriente eléctrica es proporcional al cuadrado de la corriente eléctrica y multiplicado por la resistencia. Esta fórmula tiene que ver con la potencia asociada a esa corriente, que bueno, en la medida en que no tenga otro efecto, si el único efecto es circular por el cable, lo que hace es esa potencia disiparse en calor, calentando o transformarse en calor, disiparse está bien dicho también, calentando el cable, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hizo para medir esas temperaturas? Porque uno de los también importantes aportes de Joule a la termodinámica fue que también colaboró a lo largo de los años en desarrollar mejores termómetros, ¿no? Bueno, él lo que hizo fue medir temperaturas con un calorímetro. Él tenía un calorímetro
o distintos calorímetros con distintos líquidos, puede ser agua o algún otro líquido, bien aislados, como para que, digamos, si él quería medir una cierta cantidad de calor, eh, tenía que medir cómo cambia la temperatura del líquido en ese recipiente. Ahora, era importante que ese recipiente estuviera bien aislado, para que el calor ese que recibía el líquido no se perdiera, ¿ok? Y entonces así medir correctamente los calores generados en el proceso que él quisiera estudiar, ¿no? Em, Muy bien, esto lo hizo. Ahora, em, por otro lado, bueno, ya para esa época, también lo vamos a ver en el capítulo de electricidad, em, Alessandro Volta había desarrollado lo que es las celdas voltaicas, que llevan su nombre, Alessandro Volta, que son, digamos, como las modernas pilas que usamos para dispositivos varios, ¿no? Juguetes o lo que sea. Entonces él, digamos, en estas pilas, lo que ocurre es una reacción química que genera un potencial eléctrico. De esa pila conectada a un cable se circula una corriente eléctrica. Entonces él lo que quiso estudiar Joule fue encontrar relaciones entre el calentamiento que produce una corriente que circula por un cable em, y los procesos químicos de la pila que genera esa corriente. ¿Mm? Bueno, él lo que hizo fue tener una serie digamos, de pilas en serie, o sea, de celdas voltaicas, eh, que generaban corrientes, distintos tipos de corriente, intensidades de corriente. Esta corriente ingresaba en una determinada celda de electrólisis. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos Faraday, pero quizá alguno de ustedes haya estudiado algo en alguna materia de química. En una celda de electrólisis lo que ocurre es que circula una corriente eléctrica y eso hace que, dependiendo de qué tipo de solución haya en esa celda de electrólisis, se produzca determinada reacción química. Por ejemplo, puede ocurrir, digamos, cuando hay agua, que la electricidad descomponga el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Eh, entonces, bueno, haciendo observaciones, em, Joule se dio cuenta que las corrientes, ¿no? Digamos, que surgen a partir de una determinada eh, pila o celda voltaica, o sea, una determinada reacción química, eh, llevan, digamos, el calor que genera esa corriente proviene de la energía almacenada en esa, em, o liberada en esa reacción química, ¿no? Una energía liberada en esa reacción, en donde evidentemente eh, los reactantes tienen una energía, digamos, de ligadura menor a los reactivos. Entonces, esa, eh, esa reacción química, cuando directamente pasa por un cable que se calienta, eh, genera calor. Ese es el caso más sencillo. Ahí ni siquiera uno tiene que andar eh, eh, involucrando una electrólisis intermedia. Digamos, uno puede directamente utilizar una celda voltaica. Entonces, en realidad corrijo una cosa, y es que en una celda voltaica lo que está ocurriendo también es, es algo parecido a una electrólisis, pero eso lo vamos a ver, ya les digo, más en detalle más adelante. Em, Hay un ida y vuelta, digamos. Entonces, como les decía, eh, el calor generado por esa corriente, generada por la reacción química que ocurre en la celda voltaica, se transforma en la potencia del calor liberado, dada por la fórmula I cuadrado por R. Ese es una primer, digamos, resultado que obtiene Joule. O sea, la, la energía química almacenada en la pila,
en la celda voltaica, se transforma en calor a través del cable. Si ahora ocurre la reacción inversa, porque básicamente lo que ocurre cuando uno inyecta una corriente en una celda de electrólisis es la reacción inversa que ocurre en una pila, cuando la pila, a través de su cátodo y ánodo, genera una electricidad a partir de la energía química, digamos, almacenada, ¿no? Entonces, si la corriente ingresa en una celda de electrólisis, ¿no? Eh, lo que puede ocurrir es que ese calor químico se convierta en calor latente en la propia celda de electrólisis, ¿ok? Que en realidad ese calor latente que aparece en la celda de electrólisis es algo muy parecido a la energía química que había almacenada en la pila. O sea, eh, uno puede imaginarse que los cátodos y ánodos de las pilas fueron obtenidos por algún proceso de electrólisis, aunque en realidad también es algo simplificado porque no siempre ese es el caso. Em, entonces, bueno, em, si uno conecta una pila con una celda de electrólisis, uno transforma la energía que estaba almacenada en la pila en energía almacenada en la celda de electrólisis, em, que, por ejemplo, lo podemos denotar, como siempre, digamos, en físico-química se suele denotar al calor con la letra Q, así que lo denotamos por Q sub E, el calor latente en la celda de electrólisis. Em, por otro lado, lo que encontró Joule fue que la resistencia de un cable, que la vamos a denotar por R sub E, em, digamos, a los efectos de la disipación de energía, eh, uno puede elegirlo como para reemplace, eh, digamos, por sus efectos eléctricos, el efecto sobre la pila de la celda de electrólisis. Entonces, básicamente lo que él hacía es eh, reemplazar la celda de electrólisis por un cable con una cierta resistencia, medir la corriente y calcular el calor por la ley, digamos, de disipación de calor de un cable, I cuadrado por RE. ¿Ok? Entonces así, digamos, eh, si reemplaza la celda de electrólisis por un cable y permite que, digamos, eh, una dada celda voltaica, digamos, agote su energía, entonces él pudo encontrar el equivalente, ¿no?, en calor de la energía almacenada en la celda, en la celda electrolítica. Este, ahora bien, por otro lado, cuando conectaba la celda voltaica a la celda electrolítica, eh, el líquido de la celda electrolítica eh, se calentaba, con lo cual no toda la energía liberada por la celda voltaica iba a parar a calor latente en la celda electrolítica. Entonces, lo que hacía era también medir el aumento de temperatura digamos, de la celda de electrólisis. Con lo cual así pudo calcular el calor que se liberaba, que se disipaba en la celda, que bueno, acá lo denotamos como Q sub T. ¿Por qué Q sub T? Bueno, Q sub E por una especie de calor eléctrico que se transforma como el calor latente eléctrico en la celda electrolítica. Q sub T porque es el calor térmico, el calor que se disipa en la celda electrolítica. Bueno, entonces lo que él calculó, como era de esperar, era Q sub E, ¿no?, que es, digamos, la energía disipada en un cable, que sería la energía que entrega la celda voltaica, este, al circuito o a la celda electrolítica, siempre excedía a Q sub T. ¿eh? Incluso dependiendo la solución que había en la celda electrolítica,
en muchos casos ni siquiera había un calentamiento medible en la celda, ¿no? O sea, en esos casos directamente QT era nulo, pero digamos, en todo caso, cuando QT no era nulo, igual, por supuesto que la Q sub E excedía Q sub T, con lo cual evidentemente había parte de la energía que liberaba la pila que se quedaba químicamente en la celda electrolítica. O sea que ya de por sí, aunque todavía Joule no formula de manera cabal explícita una ley de conservación de la energía, ella está pensando en términos de algo que pasa de un estado a otro, que se convierte de una cosa a otra, que pasa de la celda voltaica a la celda electrolítica, o que pasa de la celda voltaica al cable que se calienta y que se transforma en calor, etcétera, ¿no? Ella estaba pensando en, en esa noción de conversión eh, y de conservación, como vimos en la clase pasada, esa relación íntima que hay entre conversión y conservación. Entonces, bueno, justamente con ese pensamiento, para él estaba claro que la diferencia, ¿no?, entre el calor que había en la pila y el calor disipado en la celda electrolítica era el calor que se había convertido, digamos, el calor químico de la pila que se había convertido en calor latente de la celda electrolítica. Eh, a eso, bueno, lo podemos notar como Q sub R por calor de reacción, de la reacción en la celda electrolítica. Bueno, lo que hizo entonces fue, usando distintas celdas electrolíticas, o sea, en las cuales están involucradas distintas reacciones de electrólisis, determinó diferentes calores latentes de electrólisis. O sea que, por supuesto, estos calores latentes a la manera de calores latentes específicos, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de solución que hay en determinada celda electrolítica, ¿no? O sea, el volumen del líquido involucrado. Por eso es como decimos acá, que acá tenemos implícitamente la primera ley de la termodinámica, que aunque Joule no la escribe explícitamente, pero evidentemente está, porque está en esta ecuación, o bien esta ecuación, si yo paso el Q sub T sumando y el Q sub V restando, está en esta ecuación, o sea, eh, la energía térmica liberada es igual a la energía almacenada en la pila, menos la energía que termina siendo almacenada en la celda electrolítica. O sea, esta ecuación, que es la que utilizó Joule, está implícito el primer principio de la termodinámica, la conservación de la energía. ¿eh? Eh, la energía no se pierde, no se, no desaparece en la nada, ni surge de la nada. ¿eh? Este, o sea, hay algo que estaba en la pila, hay algo que ahora pasa a estar en la celda electrolítica, pero como no es, son interconvertibles, se pueden sumar y restar, acá se restan, y la diferencia es ese algo que se pierde por calor. Como les digo, en el pensamiento de Joule estaba el principio de conservación, no fue enunciado explícitamente, eh, faltaban unos poquitos años, había que esperar hasta principios de la década de 1850 para que Rudolf Clausius y William Thomson, de quienes hablaremos eh, en las próximas clases, eh, lo van a identificar, lo van a llamar energía, ¿eh? Una palabra que se va a usar para todos estos tipos de calores y demás, em, junto con ese bautismo, el principio de conservación de la energía ya con identidad propia y enunciado explícitamente, debido a estos dos importantes físicos del siglo XIX. Em, Bastante contemporáneos de Joule, en realidad un poco más jóvenes. De hecho, Thomson era bastante joven en esta época, pero bueno, ya hablaremos de él en breve.
Eh, bueno, acá, este señor que aparece acá es un científico del siglo XIX, Osborne Reynolds, nacido en Belfast, Irlanda, en 1842, fallecido en Inglaterra, en Watchet, 1912. Em, Fue el primer biógrafo de Joule. Acá vamos a compartir una cita. Pero antes les cuento que estas investigaciones de Joule inicialmente fueron ignoradas por sus colegas. Eh, yo diría que por dos motivos. Uno, porque era una forma de pensar nueva. Él estaba queriendo comparar cosas que según él había y se liberaban en una celda voltaica con cosas que se acumulaban en una celda electrolítica con calores, con calentamientos en cables. Era una forma de pensar nueva. ¿Mm? Eh, y en parte también porque no dejaba de ser Joule, acuérdense, alguien que hacía ciencia en sus ratos libres. O sea, no estaba, digamos, todavía en el mundo académico oficial de la época. Él seguía su actividad part-time en la destilería de cerveza. Este, Pocos años después se va a vender, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora en breve. Em, Él también usó, digamos, sus mediciones de los calores que eh, involucrados en las reacciones de electrólisis para calcular calores de combustión. O sea, combustión, eh, siempre, digamos, la combustión son reacciones que involucran el oxígeno. eh, entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, yo les hablé de uno de los tantos tipos de electrólisis cuando eh, del agua, por el flujo de corriente, se puede extraer hidrógeno y oxígeno, que son gases. Bueno, la reacción de combustión del hidrógeno sería básicamente la reacción inversa. Yo tengo dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, reaccionan, digamos, eh, el hidrógeno se combustiona, sinónimo de reacciona con oxígeno, y se forman dos moléculas de agua. Esta reacción, que es la combustión del hidrógeno, es la reacción exactamente inversa de lo que ocurre en la electrólisis del agua. Cuando dos moléculas de agua, gracias al flujo de corriente, se pueden disociar en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. eh, este, y bueno, por eso aparecen estos gases en la electrólisis del agua. Entonces lo que supuso Joule es que el calor, ¿no? El calor de esta combustión tenía la misma magnitud que el calor de la reacción de electrólisis, ¿no? Este, Al fin y al cabo, en un caso era calor absorbido, en otro caso calor liberado, ¿no? Entonces lo que Reynolds escribe, ¿no? Dice, es lo siguiente. Las opiniones que contenían, se refieren a los artículos sobre electroquímica y otros artículos que fueron entre los primeros artículos que escribió Joule, que como les dije fue sus inicios en la electroquímica a nivel científico. Dice, estaban tan por delante de cualquier cosa aceptada en ese momento que nadie tenía suficiente confianza en su propia opinión, ni estaba lo suficientemente seguro de comprender el significado pleno de los descubrimientos en los que se basaron estos puntos de vista, para aventurar una expresión de aceptación o de rechazo. Que eso muchas veces ocurre, ¿no? Cuando alguien, digamos, no entiende un descubrimiento científico, entonces directamente no comenta, ¿no? Lo cual, digamos, es muy respetable. O sea, es muy preferible, es mucho más respetable cuando alguien no comenta algo por no entenderlo y no criticarlo o alabarlo. Creo que digamos, es tan censurable el criticar como el alabar un trabajo por alguien que no lo entiende, ¿no? Em, bueno, seguimos recorriendo esta serie de, como les comenté, 5 artículos de electroquímica. El cuarto de ellos involucraba puramente mediciones puramente eléctricas, como es, por ejemplo, el medir el potencial eléctrico de las celdas voltaicas. Em, en este artículo en particular, em,
estas celdas voltaicas, digamos, a medida que iba las celdas entregando su energía eléctrica, lo que se producieran reacciones que oxidaban zinc y otros metales, ¿no? Que yo, cobre y otros. Em, Él supuso algo que en realidad luego se confirmó que era erróneo, pero de todas maneras igual fue válido, digamos, le sirvió en su proceso de investigación. Él decía eh, que los potenciales de reacción, ¿no?, de estas celdas voltaicas podían usarse eh, de la misma manera como se usaban los calores de reacción. O sea, en el caso de los calores de reacción, para una eh, para una dada reacción, el calor involucrado es el mismo, no importa eh, cómo se realiza la reacción. Cuando digo cómo se realiza la reacción, es ah, cuán rápidamente se produce el proceso, ¿no? Bueno, no es el caso este, con los potenciales de reacción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, la relación entre eh, el potencial de reacción y la reacción misma no es unívoca. ¿Mm? Es única eh, cuando la forma en que yo mido los potenciales de- de reacción es, es reversible, perdón. ¿Eh? O sea, cuando yo lo mido con reacciones químicas suaves. ¿Mm? Entonces ahí mido el potencial de reacción, me da un cierto valor. Pero si por algún motivo, ¿no?, en estas celdas voltaicas las condiciones son tales que las reacciones se producen de una manera mucho más brusca, entonces el potencial involucrado es diferente. ¿Mm? Entonces, para poder compararlo, tengo que decir, bueno, medí potenciales en celdas voltaicas en las cuales se producen reacciones químicas en forma suave, lenta, reversible. ¿Mm? Pero bueno, eh, lamentablemente esto lo llevó a calcular y hacer mediciones con errores de casi un cero, digamos, de casi un orden de magnitud demasiado grande, pero bueno, igual vale como primer intento. Entonces, bueno, básicamente con sus errores, yo lo que hizo fue calcular equivalentes eléctricos y térmicos, eh, en donde lo que está siempre involucrado es oxígeno que está disuelto, se transforma en gas. ¿Mm? En estas reacciones. Oxígeno disuelto se transforma en gas. Eh, entonces, en estas mediciones de equivalentes eléctricos, las midió con un factor 10 demasiado grande, pero digamos, cualitativamente, digamos, lo favoreció en cuanto a comprender mejor eh, la relación entre eh, los efectos mecánicos de procesos eléctricos. ¿Mm? Al fin y al cabo, cuando en, un, en una celda voltaica se genera oxígeno gaseoso, bueno, ese oxígeno gaseoso puede este, em, generar algún efecto mecánico. Por supuesto, todo esto, digamos, hablo en términos genéricos porque no vamos a profundizar en en estos procesos. Piensen fíjense que esto está relacionado también con la reversibilidad o irreversibilidad de la que hablamos en los motores térmicos de Carnot. Hay una relación entre esto. Em, Justamente porque
una reacción química irreversible, léase brusca, eh, no se puede determinar instante a instante un valor de equilibrio de ciertas magnitudes, como pueden ser no solamente temperatura, como sería en el caso de una máquina de Carnot, sino, por ejemplo, el propio potencial eléctrico. Para que esté definido el potencial eléctrico de una reacción química voltaica en una célula voltaica, esa reacción tiene que ocurrir de forma cuasi estática. Bueno, en este cuarto artículo él ya adelanta que él quiere también involucrar a la mecánica, o sea, los equivalentes mecánicos, en sus experimentos que hasta ese momento hablaba de celdas electrolíticas, celdas voltaicas. Entonces, siempre dentro de estos años, acá ya nos estamos acercando al quinto artículo, ya estamos en 1843. eh, entonces, digamos, ¿cuál es el proceso, no? Para ya involucrar al equivalente mecánico. Eh, bueno, lo que hizo fue lo siguiente. Piensa que acá ya estaba en escena Faraday, del cual, bueno, ya les digo, más adelante les voy a hablar. Él lo que introduce es una corriente eléctrica, una bobina de alambre. Esta bobina, por la cual circulaba corriente eléctrica, la hace girar mecánicamente. Mecánicamente significa con una fuerza mecánica, ¿no? En un campo magnético intenso. Em, bueno, como algunos de ustedes que haya cursado una de las físicas que trata sobre el magnetismo, acá les vendrá a la mente eh, bueno, la ley de inducción de Faraday y demás, ¿no? Pero bueno, em, como para los que no están tan familiarizados, bueno, este, cuando uno mueve un circuito en un campo magnético, cuando uno mueve un circuito, lo que está haciendo es que eh, las líneas de campo magnético que atraviesen ese circuito cambian. Si uno va moviendo el circuito, digamos, el flujo total de las líneas de campo magnético cambia, y eso hace este, que aparezca una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué hizo? Por supuesto, acá lo que tenía en mente Joule era, yo entrego energía mecánica porque yo muevo a mano, entre comillas, esta bobina, y esa energía se transforma en energía eléctrica, porque empieza a aparecer corriente fluyendo. Entonces, que yo tenía en mente explorar cómo la energía mecánica de mover mecánicamente un circuito se transforma en energía eléctrica de la corriente que circula en el circuito. Bueno, la bobina estaba en un tubo de vidrio, estaba aislado y estaba lleno de agua. Entonces, fíjense que acá él involucró energía térmica, energía mecánica y energía eléctrica. Eso también es eh, la genialidad de Joule, que realmente es muy notable. Pues entonces, ¿qué pasa? Eh, Al estar el tubo lleno de agua, él podía medir el calentamiento de la bobina como midiendo el calentamiento del agua que rodeaba la bobina. Entonces el resumen sería el siguiente: él movía la bobina, generaba corriente, la corriente calentaba el cable, pero a su vez el cable calentaba el agua. Entonces el resultado final era energía mecánica que se convertía en energía eléctrica que terminaba siendo energía térmica. Eh, entonces con el termómetro medía la energía térmica. Ahora él quería seguir probando su ley, digamos, la ley I cuadrado por R. Entonces eh, la bobina estaba conectada
a un circuito externo que contenía un galvanómetro. ¿Para qué? Para medir la corriente de la bobina. Y lo interesante es que, fíjense, el calentamiento del agua y del cable seguía directamente la misma ley, I cuadrado por R. O sea que, a pesar de que la corriente no se generaba por una pila, por una celda voltaica, sino se generaba por una manivela que movía mecánicamente la bobina, eh, el calentamiento seguía la misma ley, ¿no? I cuadrado por R. Lo cual para nosotros es obvio. Al fin y al cabo, se supone que este, lo que importa para calentar el cable y después el agua, pero para calentar el cable es la corriente que pasa por el cable. Acá, en todo caso, eh, lo que estaba viendo Joule es que esa corriente inducida por algo completamente diferente a una pila voltaica, o sea, inducida por una mano que mueve una bobina que gira en un campo magnético, ¿no? Esa corriente generaba el mismo calor. Piensen que, digamos, estas corrientes todavía no se tenía una noción clara de electrón. Entonces, eh, hasta ahora podría pensar si la corriente que yo genero por una pila involucra los mismos entes que la corriente que yo genero moviendo a mano una bobina en un campo magnético. Hasta uno se podría pensar eso, ¿no? Eh, bueno, para incrementar la precisión, ¿no? Acá ya involucrando, o sea, porque el equivalente mecánico, digamos, si yo muevo a mano la manivela, bueno, tengo que ver qué fuerza estoy haciendo, ¿no? Es algo bastante poco preciso. Ahora, lo que hizo Joule fue muy ingenioso. Y acá volvemos a la misma rueda que vimos en nuestra segunda transparencia, que habla, digamos, de los últimos experimentos, o los que los lanzaron más a la fama Joule, que es involucrar la famosa rueda, o sea, este, la rueda que hacía girar la bobina estaba impulsada por un peso que caía. Entonces él podía medir exactamente el trabajo mecánico, como midiendo cuánta distancia caía el peso, ¿no? Este, para generar determinada corriente y determinado calentamiento. Y ahí es donde aparece entonces em, em, en las primeras mediciones del equivalente del trabajo mecánico. Eh, por ejemplo, em, en esta época, en estas oportunidades, ¿no? Joule dejaba caer pesas de 4 libras, una libra es más o menos medio kilo aproximadamente, 4 libras con 12 onzas, que son casi 5 libras, o sea, 2 kilos y medio, 517 pies. O sea, más o menos unos 160, 180 metros. Por supuesto que lo que él hacía era hacer esto sucesivamente, no es que dejaba caer pesas 200 metros de altura. Em, el tema es que él lo que tenía que medir es la temperatura de, la- de todo el complejo, ¿no? O sea, tubo de vidrio, o sea, el vidrio sellado, el agua contenida y el propio alambre de la bobina. Todo eso combinado aumentaba en 2,46 grados Fahrenheit. Acuérdense que 1 grado Fahrenheit es más o menos este, alrededor de medio grado centígrado. Eh, esos eran de las primeras mediciones de Joule. Ahora,
Este complejo que les digo es un complejo de multimaterial, o sea, vidrio, agua, alambre, con lo cual, para realmente medir bien ese calor, este, muy ingeniosamente, digamos, calculó la cantidad de agua térmicamente equivalente a este complejo, ¿no? Em, ok. Que era concretamente un poco más de 1 libra de todo este complejo. Un poco más de 1 libra de agua equivalía térmicamente a esta mezcla de bobina más este frasco lleno de agua, más el vidrio. Con lo cual, lo que obtuvo fue que el calentamiento de esta cantidad de trabajo fue calentar 2,46 grados Fahrenheit, 1,114 libras de agua. Bueno, él realizó 3 experimentos de este tipo. Claro, no es fácil encontrar el equivalente, eh, la cantidad de agua térmicamente equivalente, eh, y no vamos a entrar en el detalle de eso. Y en estos 3 experimentos tuvo resultados variables, ¿no? Eh, el equivalente, digamos, mecánico oscilaba, digamos, variaba entre 587 y 1040, ¿no? Pies libras por BTU. BTU, creo que lo habíamos definido acá. Disculpen si no lo hice. ¿Dónde está definido? Ahora se los digo, pero... Bien. Bueno, BTU es em, es una unidad térmica, digamos, británica, se llama, que equivale a elevar, creo que lo puse más adelante. Bueno, después se lo voy a... Bueno, no importa. Se los adelanto. Es em, el calor necesario para elevar en 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua, pero no cualquier grado Fahrenheit, sino elevarlo a presión atmosférica el agua entre, creo que es entre 75 grados Fahrenheit y 76, una cosa así. Es la unidad hasta el día de hoy que se define BTU. Bueno, entonces el equivalente mecánico del calor promedio, según Joule, fue de 838 pies libras por BTU. ¿Ok? O sea que básicamente yo necesitaba mover 1 libra, un peso de 1 libra que caiga 838 pies para calentar en 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua. Bueno, bastante bien con el valor moderno, ¿no? J es por Joule, es la letra que se usa, que es el equivalente mecánico, la conversión entre trabajo mecánico y calor generado, ¿no? Si uno se da cuenta, el valor promedio, el error es un 838 más menos 200 y algo, da un error relativo del 27%, parece pobre, pero bueno, estamos hablando de las primeras investigaciones de estos equivalentes entre energías tan diferentes, ¿no? Mecánica, térmica y eléctrica, ¿no? O electromagnética, porque acá también involucra el campo magnético. Les cuento también que Joule midió el aumento de temperatura de un gas cuando se lo comprime, también el calor producido, y al revés, la disminución de temperatura de un gas cuando se expande a presión atmosférica. O sea que realmente las mediciones de Joule en estos años fueron múltiples, siempre buscando resultados en este mundo nuevo de la conversión y de la conservación. Esto es algo muy
muy significativo, por eso es tan importante Joule en la historia de la ciencia y de la física, de la físico-química en particular, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora.